Bienvenidos a Canal Rema. La voz del Espíritu Santo hablando a tu corazón. El tiempo se está terminando y muy pronto Cristo viene a buscar a su iglesia. Continuamente estamos viendo cómo la palabra de Dios se está cumpliendo. Jesús había profetizado hace más de 2000 años que antes de su venida, habrán señales que avisarán sobre su llegada. Todos deben saber que Cristo vendrá como ladrón en la noche, para llevar a su pueblo al cielo. Este acontecimiento se llama arrebatamiento o rapto de la iglesia. Nadie sabe con exactitud cuándo sucederá, ni el día o la hora, pero sí sabemos que se cumplirá. Las señales nos avisan que está muy cerca, a las puertas. Este vídeo no tiene la intención de asustar a nadie, sino de informar y advertir a la iglesia para que se preparen y estén velando. Comencemos. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Cuando ellos escucharon lo que Jesús les había dicho, se sorprendieron mucho, porque no esperaban esa palabra y se quedaron preocupados. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo? Aquí presten atención a la pregunta de ellos. Porque preguntaron primero cuándo sucederá la destrucción del templo, y después qué señales habrá sobre su venida. Es decir, que el Señor ya les había hablado sobre esto con anterioridad. La destrucción del templo se cumplió 70 años después, cuando el general romano Tito Flavio Vespasiano vino con su ejército, para deshacer una rebelión judía. Destruyó Jerusalén y derribó el templo, dando cumplimiento a la primer profecía. Lo importante a destacar es que solamente la primer profecía se cumplió, pero la segunda todavía no. Aún sigue vigente. Porque es para los tiempos finales, tiempos que vivimos en la actualidad. A continuación veremos cuáles son todas las señales y las compararemos con nuestra época. Los discípulos preguntaron sobre una señal. Y respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Jesús advirtió que en estos tiempos debemos cuidarnos, porque antes de su venida los engaños se multiplicarán. Y aparecerán falsos cristos. Personas que asegurarán ser el Mesías, incluso harán señales para que les crean y muchos les sigan. Pero no solamente habrá falsos cristos, sino también falsos profetas que dirán hablar en nombre de Dios. Y arrastrarán a las personas con sus engaños. El mundo se llenará de mentiras y falsedad, con el propósito de confundir y engañar incluso a los hijos de Dios, para apartarlos de la fe. Y esta es la señal más grande que habló el Señor, el engaño. Por tanto debemos cuidarnos y estar preparados, para no caer en esta trampa del diablo. Jesús continuó hablando y les dijo: Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Los discípulos escuchaban con atención las palabras del Señor, y les decía que la segunda señal sería la guerra y rumores de guerra. Esta profecía es para esta generación, porque son señales de su venida. Y en ese momento Jesús todavía estaba con ellos. Pero a partir del momento que Él fue con el Padre, todos esperaron su regreso. Y una señal de ese retorno es que antes de que vuelva, el mundo estará sumido en conflictos entre pueblos y naciones, enfrentamientos bélicos y guerras entre países.
La tercer señal que habló el Señor es pestes. Y se refiere a las enfermedades que azotarán la humanidad en estos tiempos. Epidemias que la ciencia médica no podrá curar y provocarán la muerte de muchos. Durante mucho tiempo el hombre ha jugado un papel importante en la creación de armas biológicas, de virus y bacterias mortales para usar en la guerra. Pero todo esto se volverá en su contra y la humanidad estará diezmada por todas las enfermedades que se esparcirán sin límites. Pero los justos tendrán protección divina, pues Dios lo librará de todo mal. Después de las pestes, el Señor dijo que habrá hambre. Y esa es la cuarta señal. Hoy día vivimos en una época de abundancia, la tierra produce sus frutos y alimenta al planeta. Solamente en algunas partes del mundo donde hay pobreza, existe la desnutrición y la escasez, pero en general no falta la comida y el agua para miles de millones de personas. Pero ¿qué pasaría si la tierra dejara de producir en abundancia y el agua empezara a escasear? El mundo sufriría por falta de alimento y el hambre alcanzaría a todos, tanto ricos como pobres. Cuando veamos que todo esto suceda y el hambre venga sobre todo el mundo, los justos no deben temer, pues Dios es su sustento en medio de la escasez. Pero debemos saber que esta es una señal que avisa que Cristo viene por su pueblo. La quinta señal sería tan terrible como las anteriores. Y se trata de los terremotos. El Señor dijo que serían en diferentes lugares y eso quiere decir que habrán muchos. Los terremotos actuales, cada vez son más fuertes, y acarrean un montón de consecuencias destructivas. Pero no vienen solos, porque después del temblor, viene un tsunami devastador y muchos volcanes entran en actividad. Se puede decir que esta señal se trata de desastres naturales de magnitudes nunca antes vistas. La tierra temblará y el mar también rugirá. Países y naciones quedarán destruidos y bajo el agua. Y solamente los que estén con Cristo, tendrán un refugio seguro. Jesús dijo que no debemos tener miedo, porque es necesario que pase todo esto, pero todavía no sería el fin, sino que es principio de dolores.
Estas son las señales que habló el Señor en el Monte de los Olivos, pero no son las únicas. Porque hay muchas más. Por medio de estas señales podemos darnos cuenta que la venida de Jesús está muy cerca. Los hijos de Dios deben estar despiertos y atentos a todas las cosas que están pasando, porque Cristo viene. Y ya no queda tiempo. Prepárate, iglesia, no te duermas, arrepiéntete y busca más de Dios, para que no te quedes en este mundo, porque vienen días malos. La élite mundial está imponiendo el nuevo orden y preparando el camino para el anticristo. Y de un momento a otro sucederá el arrebatamiento, como había sido profetizado. Y la iglesia se irá con Cristo al cielo y estaremos siempre con el Señor. Prepárense y aliéntense con estas palabras. Dios los bendiga. La Biblia dice que el Señor mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y así estaremos siempre con el Señor. Pero ¿cuándo serán estas cosas? La Biblia dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor Jesucristo podría venir por los suyos en esta misma semana. El Señor podría venir en este mismo día. El Señor podría venir en este mismo instante. No te olvides de suscribirte al canal y presionar la campanilla para recibir notificaciones. Si el vídeo fue de bendición a tu vida, ayúdanos para seguir adelante. Tu donación es muy importante para nosotros. Dios te bendiga.